Muy buenas y bienvenidos a todos a esta clase donde vamos a ver un punto de control, es decir, vamos a repasar que realmente hemos llegado bien a esta sección. Y por ello, aquí tenemos un enlace que te voy a pedir acceder, que accedas a este enlace y vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos directamente la web de AWS, a lo que sería el examen de Developer Associate de AWS. Si bajamos por aquí, aquí vemos información relevante a tener en cuenta. Por ejemplo, vemos el nivel, Associate, eso ya lo sabemos. La duración son 130 minutos para completar el examen. En caso de que nosotros hagamos el examen en inglés y no seamos nativos, esto se podrá ampliar 30 minutos más. Veremos luego cómo hacerlo. El costo son $150. En caso de haber tomado un examen de certificación de AWS previamente, este costo se va a reducir la mitad. Todo esto lo necesitamos contemplar, tener en cuenta, porque en el día de hacer el examen estos datos son súper importantes. Pero algo que yo considero esencial antes de tomar un examen es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos en primer lugar una guía del examen. En esta guía del examen vemos en qué va a consistir el examen y cómo se van a distribuir las puntuaciones del examen. En primer lugar, ¿cuál es el candidato objetivo? Pues si has tomado todo este curso no te preocupes porque tú ya tendrás todos los conocimientos necesarios. Pero puedes ver aquí si realmente dominas todo aquello que se te va a pedir en AWS. Tienes todos los puntos bien detallados. Y aquí vemos el contenido del examen, donde tendremos diferentes tipos de respuestas a dar. Habrá preguntas con opciones múltiples, es donde hay una sola respuesta correcta y 3 que son incorrectas. Además, también tenemos la respuesta múltiple, es decir, una pregunta que tenga 2 o más respuestas correctas, entre 5 o más opciones. Tú todo esto lo podrás practicar en nuestros exámenes de práctica. No te preocupes, todo esto no te vendrá de nuevo el día del examen. Vamos para abajo. Y aquí hay algo realmente que nos puede impactar. Hay un contenido en el examen, hay diferentes preguntas, en total 15 preguntas, que no van a puntuar nada. Nosotros no sabremos cuáles son. Así que si después del examen dices, ostras, creo que he fallado en una pregunta, o no estoy seguro de lo que he contestado ahí, no sé si eso es correcto o no, no te preocupes, porque hay muchas preguntas, 15 de estas, que no van a puntuar. Y seguidamente, por aquí tenemos más información y esto es súper importante, la descripción del contenido. ¿Cómo se va a distribuir el contenido? Pues sobre el dominio 1, que es sobre el desarrollo con servicios de AWS, habrá un 32% del examen, sobre seguridad un 26%, sobre implementación un 24% y sobre solución de problemas y optimización un 18%. Y aquí tenemos en qué consiste cada dominio. ¿De acuerdo? Si has tomado este curso, no te preocupes, no necesitas ahora reestudiar nada o volverte a mirar nada, simplemente sigue este curso así como ha sido estructurado, porque ya hemos pensado y lo hemos planteado de la mejor manera para que sea lo más simple para ti. Fíjate que hay mucha información, yo te recomiendo que la leas al menos un poquito y también lo que te recomiendo es que vayamos a descargar las preguntas de ejemplo. Nosotros te vamos a dar algunos exámenes de práctica, no obstante, yo siempre te recomiendo que revises las posibles preguntas que te da AWS como ejemplo. Son preguntas que se pueden dar en un examen de certificación y vamos a repasarlas un poquito. Por ejemplo, en primer lugar, aquí tenemos la pregunta y esta pregunta se plantea en español. ¿Por qué digo esto? Muchas veces se me pregunta si los exámenes se pueden tomar en español o siempre es en inglés. Pues no, ahí está la opción de tomarlo en español. En caso de que tú digas, mira, yo el inglés lo domino, pero no me siento tan cómodo para hacer un examen entero en inglés, así que lo voy a hacer en español. Vale, no hay problema. Y te digo una cosa, si lo haces en español, tendrás un botoncito en cada pregunta para ver la pregunta en inglés. Es decir, si tú tienes alguna duda durante la lectura del enunciado en español, siempre la podrás pasar en inglés por si la quieres revisar también en inglés. ¿Vale? Esto es algo que puedes tener en cuenta que a veces sí que te puede ayudar. Pues bueno, empecemos con la primera pregunta. Aquí nos dice, una empresa está migrando una aplicación heredada a instancias de Amazon EC2. La aplicación utiliza un nombre de usuario y una contraseña que están almacenados en el código fuente para conectarse a una base de datos MySQL. La empresa migrará la base de datos a una instancia de base de datos de Amazon RDS para MySQL. Vamos a poner el contexto. Aquí lo tenemos y ahora vamos a plantear la pregunta. Como parte de la migración, la empresa desea implementar una forma segura de almacenar y rotar automáticamente las credenciales de la base de datos. Esto es súper importante y se ha visto en el curso.
¿Cuál de estas soluciones cumplirá con estos requisitos? Te dejo unos 10 segundos para que los leas. Tenemos el A, que sería almacenar credenciales de la base de datos en variables de entorno Amazon Machine Image. No, ya te digo yo que no. Almacenar las credenciales de la base de datos en AWS Systems Manager Parameter Store. Esto de Parameter Store con Systems Manager, pues no. Ahí vamos para la C. Almacenar las credenciales de la base de datos en variables de entorno en las instancias EC2. Pues tampoco. La D. ¿Y por qué la D? Pues AWS Secrets Manager ayuda a proteger las credenciales necesarias para acceder a la base de datos sin tener que exponerlo en el propio código, además de aplicaciones, servicios y otros recursos de tecnología, de TI o IT, a lo mejor lo puedes ver así muchas veces. Con Secrets Manager podemos rotar, administrar y también recuperar credenciales de bases de datos o, por ejemplo, claves de APIs o otros secretos, por así decirlo, contraseñas, durante todo su ciclo de vida. Los usuarios y las aplicaciones van a recuperar esos secretos mediante lo que es una llamada a la API de Secrets Manager. Lo que eso significa que vamos a eliminar la necesidad de codificar información confidencial en texto sin formato. Secrets Manager, además, tiene la rotación de secretos con integración incorporada con Amazon RDS. Y esto es importante porque en el contexto donde hablamos, estamos situando un contexto donde necesitamos Amazon RDS. Además de Amazon RDS, también se puede sincronizar, incorporar con Amazon Redshift o Amazon Document DB, que es compatible con MongoDB. ¿De acuerdo? Así que fíjate bien, siempre se plantea un contexto que hay que tener muy en cuenta y se hace la pregunta. Es posible que sin este contexto muchas de estas respuestas tengan sentido. No obstante, para este contexto, la D es la más apropiada. Vamos a hacer la segunda. En este caso nos pide, un desarrollador está creando una aplicación web que debe dar a los usuarios la posibilidad de publicar y recibir comentarios casi en tiempo real. ¿Qué solución cumplirán con estos requisitos? Seleccione dos. Aquí hay dos respuestas que son correctas. Te doy 10 segundos para que las leas. Pausa el vídeo, léelas. Y te digo yo que las respuestas correctas son la A y la B. ¿Por qué? La A significa crear un esquema con AWS AppSync y las API correspondientes. Y además utilizar una tabla de Amazon DynamoDB como almacén de datos. Y la B es crear una API WebSocket en Amazon API Gateway y utilizar una función de AWS Lambda como backend. Además, utilizar una tabla de DynamoDB como almacén de datos. ¿Por qué he dicho que A y B son correctas? Pues bueno, en primer lugar, lo que tenemos por aquí, este servicio AppSync simplifica todo el desarrollo de aplicaciones, ya que nos brinda a los usuarios la capacidad para crear una API totalmente flexible con el fin de acceder a datos de uno o más orígenes, además de manipularlos y combinarlos de forma segura. Además, este servicio AppSync es un servicio totalmente administrado que utiliza GraphQL para ayudar a las propias aplicaciones, servicios a obtener los datos exactos que se necesitan. Y algo súper importante poniendo en contexto todo esto es que se puede usar AppSync para crear aplicaciones escalables que requieran actualizaciones en tiempo real. Y esta es la clave, en tiempo real. Vale, y la segunda, la B. ¿Por qué estamos eligiendo esta de aquí? Pues en Amazon API Gateway los usuarios pueden crear lo que es una API WebSocket como un frontend conectado para un servicio de AWS, como por ejemplo AWS Lambda o DynamoDB, o incluso para un punto enlace de HTTP. La API WebSocket invoca al propio backend en función del contenido de los mensajes que se van a recibir a la API de las aplicaciones cliente, ¿vale? Simplemente revísate un poquito la información de estos servicios en caso de que tengas una duda, pero fíjate muy bien cómo se plantean las preguntas. Aquí hay varias preguntas, no las vamos a hacer todas, pero simplemente fíjate que muchas preguntas pueden tener varias respuestas y cómo se escriben estas respuestas. Todos los servicios van escritos en inglés, es decir, no se traducen los propios servicios. En cambio, la pregunta en sí, obviamente, sí que aparece en español. Aquí tienes más respuestas, por favor, revísalas antes del día del examen, piénsalas y revisa toda la información adjunta. Estas son preguntas adaptadas al examen de certificación que vamos a tomar, que es el de Certified Developer Associate. Y al final, si tú tienes una duda de estas preguntas, tienes las propias respuestas.
Aquí tienes todas las respuestas que nosotros hemos estado comentando en esta misma clase. Pues simplemente toma este examen, revísalo todo bien y te aseguro que no tendrás ningún problema para el día del examen.